Ya me di cuenta. Entonces, Shokagap y Bonogel, Shokagap Nan, Shokagap Tat, Alabom, Siwantinamit, Junni Mutzil, Jamaril, Kikotemal, Chihuechi Bonogel, y Camo, Ucogaral, Pajun, Loclaj Popol, Tzij, Chele, Jun Ishkakalri. Muy buenas noches a todas y a todos, profesionales, jóvenes, señoritas y quienes tienen la oportunidad de asistir a este conversatorio, pues es tan interesante que analicemos y aportemos desde la vivencia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y un saludo pues de bienestar, de mucha paz y alegría, máxime en estos momentos, en este tiempo, en donde muchas veces el temor, la interrogante si vamos a sobrevivir o no, ¿verdad? A esta pandemia, pues nos tiene quizás a algunos agobiados y a otros como que sin nada, ¿verdad? Pero gracias por esta invitación, gracias al Oshlajuj Ahmak por encontrarnos acá en este conversatorio. Y es tan interesante y tan importante, como dijo el Tata Julio, pues platicar, dialogar, conversar sobre un tema del cual se ha escrito mucho, muchísimo, pero desde el aspecto negativo, desde el aspecto de nuestras falencias. Quizás se han gastado toneladas de tinta para decir y para escribir desde hace miles de años en cuanto al aspecto de la mujer desde el punto de vista de la debilidad. Sin embargo, desde nuestro contexto cultural es totalmente otro, ¿verdad? Y vamos, me fui invitada para socializar el rol de nosotras las mujeres desde el Popol Vuh. Cómo es que el Popol Vuh nos visualiza, cómo es que ha considerado nuestra participación, nuestra injerencia en los diferentes estadios que nos relata, que nos cuenta y que precisamente internaliza hacia nuestra dignidad como mujeres y como hombres de esta cultura maya. Voy a empezar describiendo un tanto el nombre del libro, ¿verdad? Porque muchos le llaman Pop y otros le dicen Popol, pero en memoria de Sam Colop tomo lo siguiente. Pop y Popol, pues son dos palabras, son dos expresiones que existen en nuestro documento, en nuestro libro sagrado. Sin embargo, sabemos muy bien que hay una versión que se le denomina Popuj y es el del maestro Adrián Inés Chávez. Y él con mucha razón lo denominó de esa manera porque el Popol Vuh, su primer folio en el 54, pues el copista omitió la letra L y por lo tanto él dijo que la última vocal estaba de más, ¿verdad? Pero eso es en memoria de él y él es la punta de lanza precisamente para muchas otras traducciones del Popol Vuh. Sin embargo, el Popol Vuh pues tiene dos connotaciones, dos morfemas, que es el pop y el ol, ¿verdad? Y voy a hablar de tres términos, que son popol, tzapol y bitol. Entonces, los dos morfemas, si los separamos, el pop, el tzak y el bit, vemos que pop es la estera, ¿verdad? El tzak, desde el marco humano, es construcción y el bit es creación. Sin embargo, si le agregamos el otro morfema, el ol, le damos un grado de divinidad y de grandeza. En consecuencia, nuestro libro sagrado, el Popol Vuh, pues es el libro del pueblo, es el libro del consejo, ¿verdad?
Itzakol, Bitol son el constructor y el formador, ¿verdad? Creador y formador. Entonces, como estamos hablando de las mujeres en el Popol Vuh, pues las mujeres en el Popol Vuh tienen roles tan importantes en el marco divino y en lo humano. Vamos a iniciar en el marco divino. Nana solo no está compartiendo la presentación. ¿No? No. Entonces, ahorita me salgo de ahí y luego me voy a compartir, ¿verdad? Sí, por favor. Muy bien. Ajá. Entonces, me voy a compartir. Y solamente de verdad pedirles a todos los demás que por favor apaguen las cámaras. Por favor, para que podamos ver y quede grabado lo que la Nana nos está contando, por favor. Entonces, micrófonos apagados y cámaras apagadas, por favor. Muchas gracias. Entonces, les voy a compartir. Y ahora. Bueno, me van a disculpar, pero yo soy de la época de antaño y compartir una diapositiva, en este sistema me es un poco difícil. Estoy viendo, no encuentro la parte de abajo. Ya la encontré, sí. Aquí está. Ajá. Entonces, retomando nuestro diálogo, precisamente la energía femenina, pues en nuestro libro Popol Vuh, pues lo encontramos descrito desde el marco divino y el marco humano. Desde el marco divino, pues nosotros encontramos precisamente desde la primera hoja del Popol Vuh, desde nuestro libro sagrado, desde nuestra primera, aquí tengo el libro de Sam Kolop, si lo ven, desde la primera página se inicia, yo lo he resumido precisamente, pero aquí voy a darle lectura a esto, ¿verdad? Aquí dice, este es el origen de la antigua historia de este lugar llamado Quiché. Aquí escribiremos, estableceremos la palabra antigua, el origen, el comienzo de todo lo acontecido en el pueblo Quiché, nación de la gente Quiché. Aquí iniciamos la enseñanza, la aclaración y la relación de lo oculto y lo revelado por Tzakol, Bitol, Alom, Ajolom, Sakenim Sis, Sakenim Ak, Tepe, Umas, corazón del lago, corazón del mar. Precisamente cuando escuchamos estos versos del Popol Vuh, pues lo hemos escuchado sin duda alguna, muchas veces todos, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué significa cada uno de ellos? ¿Y dónde está la mujer acá? ¿Dónde está la representatividad de la mujer acá? Pues aquí está, lo tengo subrayado en rojo. Alom, que viene de Ali. Para quienes hablamos quiché, pues saben muy bien que Ali es niña, ¿verdad? Y la partícula om hace referencia precisamente a la calidad de mujer que concibe, es decir, la madre que concibe, ¿verdad? La madre en edad fértil. Cajolom viene de cajol, hace referencia al la partícula om hace referencia al varón que engendra, ¿verdad? De la misma manera también podemos ver, podemos leer que aparece la referencia zoomórfica en la divinidad. Sakenim Ak, Sakenim Sis. Sakenim Sis hace referencia a la diosa madre. Sakenim Ak al consorte de la diosa madre. Adrián Recinos, escrito también en uno de los pies, en una de las notas de Sam Kolop. Ahora bien, en el plano divino, ahora en situación de ancianidad, leemos también en el Popol Vuh y dice, los de la bóveda azul, como se dice, los de la bóveda azul, como se nombra, se menciona a la comadrona, al abuelo Ixpiacoc, a la abuela Ixmucané, así llamados
Ahmatzanel, Ahchukunel, 2 veces comadrona, 2 veces abuelo, como se dice en la historia quiché, cuando lo narraron todo. Ishmucané, Kamuliyom, es decir, Ishmucané, la abuela, ¿verdad? Ahora, cuando se habla de Kamuliyom, estamos hablando 2 veces abuela, es decir, a la tatarabuela. No estamos hablando de la bisabuela, sino que estamos hablando de la tatarabuela. Entonces, aquí estamos hablando a los de cabellera blanca, aquellos ancianos, nuestros abuelos. Ahora a nosotros ya no se nos nota porque ya nos pintamos el cabello, ¿verdad? Y entonces los de cabellera blanca, saca kiwi, saca kijlom, a los de pensamientos blancos, saca kijlom, a los de conciencia, a las personas de sabiduría, ¿verdad? Entonces, aquí se hace alusión de ellos, a los Ahmatzanel, Ahchukunel, Ahmatzanel, la quien abraza, la quien cubre, la quien protege, la quien nos arrulla, ¿verdad? La quien desde su vientre precisamente nos tiene. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien, Nana. Ajá, Sí, buenas Ahmatzanel, noches. la que nos arrulla, la que nos encamina, la que nos ama. Ahí sí que antes de que fuéramos concebidos, ¿verdad? Ahchukunel, quien nos encamina, su consorte, ¿verdad? Y así sucesivamente. Aquí estamos hablando desde el plano divino, estamos hablando de nuestros ancianos, de nuestros ascendientes, pero desde el punto de vista divino. Asimismo, cuando seguimos leyendo el Popol Vuh, el silencio primigenio, cuando no había nada, 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 cuando solo había silencio, ¿verdad? Todo está en suspenso, todo está en reposo, todo está en sosiego, todo está en silencio, todo es murmullo y está vacía la bóveda del cielo. Esta es, pues, la primera palabra, la primera expresión, cuando no había nada, cuando todavía no existía una persona, ni animal, pájaro, pez. Solo estaban Tzakol, Bitol, Alón, Cajolón en el agua. En el conjunto de dioses estamos representados precisamente. La energía femenina se hace presente siempre. De la misma manera, la energía femenina, recordemos que en la creación, según el Popol Vuh, hubieron 4 generaciones, ¿verdad? Primero, las montañas, los volcanes, los ríos, los lagos, los animales, los pájaros grandes y pequeños, ¿verdad? Esa es la primera generación. La segunda, la creación del ser humano de lodo, uno nada más, como dicen, no son varios, sino que es uno nada más. Y entonces, ya luego vino la tercera, cómo se desmoronaba, se deshacía, entonces desapareció, ¿verdad? Y a la tercera generación, los seres humanos de madera. Entonces vinieron nuestras deidades, nuestros dioses, ¿verdad? Dijeron entonces que se realice, que aparezcan nuestros adoradores, quienes nos invoquen. Mejor digámosle a Ixpiacó, Ixmucané, deidad del amanecer, deidad del anochecer, que consulten con la cuenta de los días, la división de las semillas, abuela del sol, abuela de la claridad. Que venga pues tu palabra, comadrona, anciana guía, anciana abuela, nuestro abuelo Ixpiacó, nuestro abuelo Ixmucané. Nuestro abuelo Ixpiacó y nuestra abuela Ixmucané. Aquí estamos, fue tomada en cuenta a la mujer para determinar si era bueno crear a esta nueva generación. Luego viene la abuela Ixmucané, precisamente. La abuela Ixmucané
ella, fueron molidas las mazorcas amarillas, las mazorcas blancas. 9 molidas le dio Ixmucané, comida fue utilizada y junto con el agua de masa se originaron las extremidades, la fuerza humana. Así lo dispusieron. Alom, Cajolón, Tepecucumats. La abuela Ixmucané formó parte, ella fue parte de, para crear a los seres humanos de maíz, para crear, ahí sí que a nuestros padres primigenios, ¿verdad? Y aquí precisamente quiero hacer un paréntesis. La ancianidad desde nuestro punto de vista cultural y aún en mi comunidad, porque yo quiero compartirles que yo soy mujer rural. Yo vengo de una aldea de por allá, que antaño estaba muy lejos de la ciudad de Quetzaltenango, pero ahora con ya la falsa modernidad ya estamos muy cerca, y hay muchos vehículos, ya está es asfaltado, ¿verdad? Hasta mis montañas, hasta allá en mi montaña. Entonces, a los niños de mi montaña, inclusive cuando nosotros fuimos niños también, vea, a los niños se les inculca saludar a los abuelos y a las abuelas. Y cuando va una abuela o un abuelo, no importa si es o no familiar, y máxime si fue la comadrona en ese momento de su venida al mundo, es una moral obligatoria de que el niño o la niña vaya e incline su cabecita hacia la abuela o hacia el abuelo. Y los niños y las niñas dicen, Chinchejijlanan. Y ya en español, pues la traducción no tiene el mismo sentido, no tiene el mismo amor, por decirlo así, ¿verdad? Pero dice, cuídeme, abuela, protégeme, abuela o abuelo. ¿Y qué hacen los abuelos? Pues le ponen la mano en la cabeza del niño y le dicen, jae igual, jae, dice. Y entonces las manos nuestras, ahí sí que tienen poder, claro que sí. Si es con nuestras manos, nosotros precisamente hacemos la pregunta, que aparezca la claridad, que aparezca la verdad. Y a través de nuestras manos acariciamos a nuestros hijos. Con nuestras manos trasladamos esa energía, ¿verdad? Entonces nuestros abuelos son precisamente nuestro camino, son nuestros guías, son los que nos aconsejan y aconsejan a los que vienen creciendo, ¿verdad? Precisamente a la abuela, pues, cuando molió las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, pues fue utilizada agua juntamente con esas mazorcas para crear a nuestros primeros padres. ¿Y quiénes fueron ellos? Pues está Balam Kitse, jaguar de la sonrisa dulce, Balam Akap, jaguar nocturno, Mahukutaj, el quien no esconde nada, Ikbalam, jaguar luna. Y nuestras madres primigenias, Cacapalojá, agua roja del mar. Y muchos nos preguntaremos, porque yo también me lo pregunté, ¿cómo agua roja del mar? ¿Habrá agua roja del mar? ¿Habrá un mar rojo? Claro que sí lo hay. Fíjense que cuando está el atardecer, el ocaso, ¿verdad? Nuestro cielo se tiñe de rojo porque el sol está para irse a descansar. Y entonces el reflejo de esos hermosos celajes se ven en el mar, y el mar se ve rojo también, porque es el espejo del cielo. He ahí Cacapalojá. Y cuando bajamos hacia el lago de Atitlán, precisamente no por la Cuchilla, sino que por el 148, yo creo que se baja por
San Juan La Laguna, creo que se llaman esos lugares. Y cuando uno va en el amanecer, qué hermoso, porque el sol va levantándose y el lago de Atitlán es rojo. Esa hermosura es única. Ahí está, Cacapalojá. Chomijá, agua hermosa y escogida. Tsununijá, colibrí de agua. Caquishajá, guacamaya de agua. Nuestros primeros padres están asociados con nuestro sagrado maíz. Nuestras primeras madres están asociadas al agua como fuente vital de vida. Sin nosotras las mujeres, la continuidad del género humano sería imposible. Nosotros somos el agua de la vida. Precisamente nuestro papel, nuestro rol, nuestro estatus es indispensable, es primordial y es importante. Ahora bien, viene la juventud. También nuestro libro sagrado nos habla de la juventud. Nos habla de Ixquic, la hija de los señores de Xibalbá. Ixquic, joven soñadora, que al escuchar los relatos de su padre Cuchumaquic, quedó maravillada de cuanto se le contaba. Dijo entonces, será bueno ir a ver aquel árbol del que hablan. Enseguida ella se fue a ver el árbol. Y cuando ella llegó, precisamente en la calavera que estaba en medio de ese árbol, porque recordemos que el árbol fructificó cuando le fue puesto la cabeza de Junjunapú a un árbol seco. Ese árbol reverdeció y dio frutos. Y cuando Ixquic llegó, la calavera le dijo, ¿me deseas? Le dijo. Sí, dijo la doncella. Está bien, extiende tu mano derecha que yo lo vea, le dijo la calavera. Y un chisquete de saliva cayó en la palma de la Apoquixic. Fue así como concibió a una nueva generación, Junajpú e Ixbalanque. Cumplidos los 6 meses de gestación, fue cuando su padre se acordó de su hija y se dio cuenta de su estado. Y él fue de inmediato a comunicarles a las autoridades de Xibalbá, a Junquemé y a Cubucupquemé y a los demás, de que su hija estaba en estado de gestación. Fue entonces que ellos decidieron su desaparición, su muerte. Pero ella no murió. Ella precisamente ascendió al plano divino, al plano de la vida. Con su valentía y decisión del reino de la oscuridad, pasa al reino de la luz, a la creación divina, a la creación celeste. Ixquic, mujer diosa, mujer creadora, mujer científica, por cuanto que de una sola mata de milpa logró la polinización de nuestro sagrado maíz. Pues resulta que la Ixquic, cuando subió acá a la madre tierra, pues fue en busca de su suegra, ¿verdad? Y le dijo, yo soy su nuera, abuela, he llegado. ¿Y qué sucedió? Pues la abuela no la aceptó. Yo creo que esta es una realidad que ahora tal vez ya no es tan marcado, pero cuando yo crecí, claro que sí, si una joven resultaba en estado de gestación antes del matrimonio, había censura comunitaria, había censura familiar y era un alboroto, por decirlo así, ¿verdad? Era un sufrimiento que se vive muchas veces en soledad, ¿verdad? Sin embargo, en la abuela Ixmucané llegó la luz
Y le dijo entonces a su nuera, si en verdad eres mi nuera, ve al campo y trae una red de mazorcas. E Ixquic se fue al campo, por supuesto. Al llegar, ¿cuál fue su sorpresa? Solo una mata de milpa había. Y una mata de milpa, esa mata, ¿cuántas milpas hay? Pues los que conocemos el campo, sabemos que hay 3 milpas, 4 milpas, a lo sumo 5 milpas, pues, ¿verdad? Entonces vino Ixquic, sintió una enorme tristeza porque se le pidió una red de mazorcas para demostrar que en verdad ella era la nuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Invocó a las guardianas del alimento. Invocó a Ixtoh, a Ixanil, a Ixcacao, a Ixtzia. ¿Quiénes son ellas? Ellas son precisamente Ixtoh, la diosa del día de la ofrenda. Ixanil, Anil sabemos nosotros que es el fruto maduro, Anchicán, ¿verdad? Anil, diosa del maíz maduro. Ixcacao, aquí está el cacao, ¿verdad? Esa que anteriormente servía de moneda. Ixcacao, diosa del pago. Ixtzia, del tzij, cuando el maíz se cose, se convierte en tzij, no decimos ishim, sino que decimos tzij. Entonces, Ixtzia, diosa de los frutos del maíz, hecho ya alimentos. Entonces, cuando estaban ellas ya las guardianas del alimento, vino la joven Ixquic y arrancó los pelos del maíz, el tzimí y el ucotzijal, y los sacudió. Y fue así como logró precisamente la polinización del maíz y logró llenar esa red de mazorcas que le fue solicitado por la abuela Ixmucané. Entonces, Ixquic Ixquic precisamente le decimos que es una diosa, la diosa de nuestro alimento. Ella es una mujer científica, porque nosotros como madres, cuando nos quedamos en casa, vemos, ¿verdad?, que nos alcancen nuestros alimentos para nuestros hijos. Nosotras somos las que vemos la alimentación de nuestros hijos. En este caso, ella observó los ciclos de nuestro sagrado maíz. Estuvo en la domesticación de nuestro sagrado maíz. Y ella nos representa a nosotras como mujeres desde un mundo, ahí sí que de la observación, de la comprobación y de haber comprobado su hipótesis de que ahí sí que arrancando los pelos del maíz se logró la polinización en el tiempo, ¿verdad? Y las mujeres, el espíritu, la energía de las mujeres son las que velan precisamente para que abunde nuestro sagrado alimento. Entonces yo hoy en el día Oshib Ahmak doy mi toh, ishtoh, agradezco por los granos maduros de nuestro sagrado maíz, por los alimentos que se elaboran con la madre maíz hecho nixtamal, y presento un poco de cacao, pom e incienso, para que todos los que estamos ahorita en cuarentena, para que aquellos que están en nuestras montañas, aquellos poblados olvidados, actualmente y desde siempre, desde hace 500 años por el sistema dominador, logremos nuestros alimentos. Tenemos nuestro maíz, tenemos el fruto de la madre tierra, ya nuestras milpas están creciendo, ya vienen nuestros ayotes, ya vienen nuestras habas, y precisamente nosotros nos alimentamos de estrellas, de luna, de sol, de viento, porque comemos lo que el vientre de la madre tierra nos regala.
Muy bien. Ixquic entonces da a luz a Junajpú e Ixbalanqué. Junajpú, el pequeño cerbatanero, Ixbalanqué, el pequeño jaguar venado. Y después de haber vencido a los señores de la muerte, pues ellos ascienden en medio de la claridad. De inmediato ascendieron al cielo. Uno fue el sol y otro la luna. Entonces, recordemos que también los varones tienen su energía femenina. Nosotros las mujeres también tenemos nuestra energía masculina. Entonces, si uno se convierte en sol, el sol y otro la luna, pues ahí está la energía masculina también, convertida precisamente en energía femenina. Ahora bien, desde el contexto histórico, pues recordemos que cuando nuestros primeros padres fueron creados, pues estuvieron en varios poblados. Y luego ellos llegaron a Gumarcaj. Y ahí tuvieron 24 casas. Y también si leemos nosotros en el Popol Vuh, dice que Fray, ¿cómo es que se llama este? Llegó a bendecir las casas. ¿Cómo es que se llama este fray? Se me fue, fray. Bueno, un obispo fue a bendecir las casas. Entonces sí, de esto se dieron cuenta los españoles y así estaba organizado el gobierno de nuestros abuelos cuando vinieron los españoles. Estos son pues los títulos de los señores Cahuec. Estos eran los señores principales. El Ajpop, que es el principal. El Ajpop Amja es el sucesor del Ajpop, ¿verdad? El Ajtojil, el encargado del culto a Tojil. Acucumatz, el encargado del culto a Cucumatz. Nimchocohcawek es el principal maestro de ceremonias. El Popol Winak Chituy, el ministro tesorero. El Olmet Kehnay, recolector de impuestos. El Popol Winak Pahom Tzalat, el ministro de deportes. El Uchuch Kamha, la asesora, la consejera de Cancillería. Y cada quien tenía sus casas grandes. Y con los señores principales de los Nijaib estaban precisamente su gobierno organizado de la siguiente manera. Ahau Ale, el señor que ve las cosas con claridad. A mí se me imagina que es un señor, un abuelo de la cabellera blanca, quien ya pues es el de mayor experiencia, de mayor vivencia, el más sabio, ¿verdad? El Ahau Kalel. El Ahau Atzikwinak, señor pregonero. El Kalel Kamha, el capitán canciller. Y aquí viene el Nimak Amha, el principal en la línea de sucesión, y en rojo tengo a la Uchuch Amha, asesora o consejera de Cancillería. Nim Chokoh Nehaib, maestro de ceremonias. Awilish, el encargado del culto a Awilish. El Yoko Latam Utsampop Saklatol, el estratega. El Nimal Olmed She Ultush, el recolector de impuestos. Estas eran las 9 autoridades al frente de los Nijaib. Fue entonces cuando aumentó el poder y la majestuosidad de los quichés. Como vemos, las mujeres también gobernaban porque ellas eran consejeras en el gobierno de los quichés y como muy bien lo apuntaló el maestro Adrián Inés Chávez, que las mujeres tenían un papel preponderante, un papel de decisión, así que eso que nos habían metido anteriormente
en esta falsa modernidad, que sí, soy la primera mujer que llega al poder como vicepresidente, la primera mujer acá. No, si en nuestros gobiernos, hasta la llegada de los españoles, la mujer tenía un papel tan importante y de decisión precisamente. Y aquí quiero compartir esta pequeña imagen. Y aquí estamos precisamente con el Tata Julio, haciendo una ceremonia en Caminal Julio. ¿Se acuerda, Tata Julio? Fue en el 2011. Mire, aquí estamos. Aquí estamos. Está la energía femenina y la energía masculina. Precisamente estamos los dos. Así que pidiendo, en primer lugar, agradeciendo por nuestra existencia, ¿verdad? Agradeciendo por todo lo que tenemos y lo que somos, ¿verdad? Y entonces, estos fueron los señores principales de los Mijaib. Hay otras mujeres, por supuesto, ¿verdad? No es que sean de menor jerarquía, pero aquí tenemos, como está la divinidad, pues aquí tenemos también a Chimalmat, la esposa de Wukukakish, aquel que se creía el sol, la luna, y se creía un dios, ¿verdad? Entonces su esposa era Chimalmat. Ishtah e Ishpuch, las mujeres que fueron enviadas al baño de Tojil para tentar a los dioses, ¿verdad? Pero a lo contrario, ellas precisamente llevaron esas mantas en sus brazos y como señal de que sí habían tenido una conversación con las divinidades, pero que no ellas no fueron suficientes para ser poseídas por esas divinidades. Entonces son Ishtah e Ishpuch. Está Ishbaquialó también, la esposa de Junjunajpú, los padres de Jumbatz y Junchoen. Y al respecto quiero hablar sobre Jumbatz y Junchoen. Eajpú, Eajpish, Eajot Shebushik, Shijumbatz, Shijunchoen. En flautistas, en cantantes, en cerbataneros, en orfebres del jade y de la plata, se constituyeron Jumbatz y Junchoen. Pues para no darle tanta vuelta, quiero decirles que aquí dice en escritores, y como muy bien lo dijo Gabriel García Márquez en una conferencia en Zacatecas, México, en 1997, que los mayas tenían un dios de la palabra, pero Sam Colop dijo, no era uno, eran dos, Jumbatz y Junchoen, a quienes en la antigüedad eran invocados por los escribanos. Necesitamos invocar a Jumbatz y a Junchoen para que reescribamos nuestra historia, porque tenemos una historia y nosotras las mujeres también estamos en esa historia. En verdad, 2 veces gracias, 3 veces gracias, porque hemos sido creados. Nos han sido dadas nuestras bocas, nos han sido dadas nuestras caras. Hablamos, escuchamos, meditamos y nos movemos. Nos sentimos muy bien. Gracias, tu abuela nuestra, tu abuelo nuestro. Sibalaj, Kimaltioshich Chiwe, Kamo Loshmul, Shini Tatbech, Chehun Ishtakalri, Arebarri, Ahbanal, Aslem, Alom, Ajolom, Ahmatsanel, Ahchunel, Sakanimsis, Sabkanimak, les dé mucha vida, mucha sabiduría y que esto trascienda hacia las generaciones que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Nana, por su genial exposición y por narrarnos de esta manera tan bonita el Popol Vuh. Entonces, en este momento, abrimos la participación para que quien guste pueda preguntarle
a la nana, alguna duda que tenga. Solo les quisiera pedir que por favor fuéramos breves y que pudiéramos, para que más personas puedan participar. Así que muchas gracias, Nana, por el espacio, por el tiempo y gracias por esto que nos comparte. Entonces abrimos el tiempo para que las personas que nos quieran, que quieran compartir con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te saluda Rafael Martínez, en Pío, Guatemala. Mucho gusto. Quiero agradecerle mucho su tiempo, que yo sé que el tiempo para cada ser humano es muy importante, y aparte de su tiempo, su conocimiento también. Siempre fui un seguidor de los artículos de Luis Enrique San Colón. Sí. Y he leído su Popol Vuh versión de él, realmente ya más detenidamente, y siempre estuve encantado con este libro histórico. Entonces yo nada más era para agradecerle también, Tata Julio, por la oportunidad de podernos expresar acá y conocer un poco más de nuestra cultura, ya que mañana celebramos el Día del Libro Sagrado. Entonces, qué buena ocasión tenerla por este motivo. Y simplemente era para agradecerle, Nana. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Dice Guadalupe Urbina en el chat, casi todas las culturas del mundo, las mujeres han sido las creadoras de la agricultura. Y dice, gracias, me encanta la forma en que hace su relato. Un saludo desde Costa Rica. Muchas gracias. Dice Luis, con una consulta, ¿cuál es el término correcto para referirse a nuestros ancestros, dioses o energías? Gracias. Bueno, ahí sí que tenemos que ponernos de acuerdo. Muchos no quieren que digamos dioses, porque le tenemos temor al politeísmo. ¿Y cuál es la pena? Si soy politeísta, ¿y qué? ¿Verdad? Yo no tendría ninguna pena de que me digan politeístas, si todas las culturas son politeístas. Si queremos hablar del judeocristianismo, ellos son más politeístas inclusive que nosotros. Y entonces nosotros, ahí sí que si nosotros queremos llamarles energía, pues es la energía, ¿verdad? Lo que nos da. Eso va a depender del sentimiento de cada uno, ¿verdad? Entonces, si yo me referí a ellos, a ellas como diosas, como dioses, la divinidad, la energía, pues es para darles el estatus que se le da precisamente desde el Popol Vuh, ¿verdad? Que sea así lo han escrito nuestros, así fue escrito precisamente, ¿verdad? Desde un grado de divinidad, la energía de la mujer. No le escucho, Tata. Pero, gracias. Dice Vito Lobos, ¿el término Kalel en quiché significa capitán? Kalel. Fíjese que Kalel sí puede ser capitán, y así como yo les dije, ¿verdad? Aquí está Kalel, ahí sí que sí, Kalel, porque es el que con fuerzas lleva y va, ¿verdad? Kalel. Ahí estamos. Pregunta, dice Tania Molina, buenas noches, ¿se puede entender a Hunahpu Ixbalanquej como una energía masculina y femenina? Y esta es una pregunta de un debate bien interesante. ¿Nana? Sí, pues fíjese que también yo se lo consulté a Sam Colop, porque yo también tenía esa pregunta, ¿verdad? Que Hunahpu, el pequeño cerbatanero, es masculino, y Ixbalanquej, el pequeño jaguar venado, es precisamente femenino, pero no, son masculinos los dos. Son masculinos, así como solo porque tenga el término ish, hay excepciones, como Ixpiacoc. Ixpiacoc es masculino y tiene el adjetivo ish, entonces no necesariamente porque tenga ish sea femenino, sino que Hunahpu y Ixbalanquej son masculinos. Hasta cuando ascienden
uno se convierte en sol y en otro la luna, la energía femenina de Ixbalanque se convierte en luna. Muy bien, muchas gracias. Dice Cacao Amor. Gracias por la dulzura con la que comparte las sagradas enseñanzas y que guarden el corazón, dice. Malati pregunta, dice, en estos tiempos modernos, ¿cómo la mujer se puede empoderar de nuevo? Gracias, Malati. Pues fíjese que empoderarnos de nuevo es tener mucha valentía, tener mucho valor, porque la falsa modernidad nos está arrebatando nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra identidad, y dejamos de ser para poder accesar. Pero nosotros debemos de accesar las mujeres sin dejar de ser, y de esa manera poder empoderarnos y poder precisamente incidir. Yo hablaba con una doctora del Ministerio de Educación y yo le decía, porque ella está en la primera línea, yo le decía, ¿y por qué, hermana, por qué no se lleva su pantalón y vístase a lo occidental? Porque lavar diariamente nuestra ropa es tan fina para echarlo en detergente y todo lo demás. No, me dijo, yo tengo que posicionarme como mujer, tengo que demostrar como médica que nosotras las mujeres mayas podemos ser y podemos representar y para poder hacer tenemos que ser. Primero reconocer quiénes somos, ¿verdad? Reconocer que provenimos de una cultura milenaria, de una cultura, ahí sí que de matemáticos, de astrónomos, de ingenieros. Y de esta manera, si nosotros sabemos quiénes somos, claro que podemos hacer las cosas y posicionarnos como mujeres para lograr, en este caso, nuestros espacios. Porque muchas de nosotras como mujeres, cuando vamos a la universidad, y esto nosotros lo vivimos, cuando yo fui a la universidad, fuimos discriminados, fuimos apartados, pero luchamos con nuestro intelecto y nos dábamos taco a taco los dos grupos, ¿verdad? Había un grupo de Occidente y uno de acá de Oriente. Entonces, nosotras. Y fíjense que no dejábamos nosotras como grupo maya a que nos aventajaran, ni ellos dejaban a que se aventajarse. Qué bonito trabajar así, sabiendo quién es uno, ¿verdad? Entonces hay que saber ser para poder hacer, para poder vivir y convivir. Muchas gracias. Dice Anaísta, dice, buenas noches, me interesó mucho esta conferencia. Quiero agradecerle por la conferencia tan hermosa. ¿Se puede escuchar de nuevo la conferencia? Sí, la vamos a subir al canal de YouTube de Espiritualidad Maya. Muchas gracias. Dice Yamanik, que además es artista. Es una gran artista. Dice Yamanik, excelentísimo Nan Violeta. Glendy Carr, dice, es bueno visibilizar estos diferentes roles y los desafíos que también afrontan las mujeres. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Ana América de López dice, ellos son guías espirituales en El Salvador. Dice Ana América, dice, gracias por tan bello conocimiento, en especial a las mujeres. Así sabemos lo importante que la mujer ha tenido nuestros ancestros, abuelas y abuelos, ¿sí? Vamos a ver, no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta o alguna, vamos a ver. ¿Se puede, Julio? Sí, por favor. Gracias, buenas noches, Julio. Gracias por las palabras y esta musicalidad tan hermosa. Es una pregunta, cuando están alineados los abuelos y las abuelas en los 4 puntos del universo, ¿cuál es ese misterio o ese nudo o ese embrión donde la mujer tiene ese misterio de generar vida o esperanza? Gracias. Pues de todos modos, ahí sí que las mujeres desde las 4 esquinas del mundo estamos precisamente porque
si recordamos muy bien, cuando yo expuse sobre nuestros primeros padres y nuestras primeras madres, Cacapalojá, agua roja del mar, el oriente, sí, la salida del sol, ¿verdad? Significa vida, significa sangre, significa renacer precisamente, ¿verdad? Y cuando hablamos de Balam Kitse, también Balam Kitse es precisamente el abuelo, ¿verdad? Jaguar de la sonrisa dulce. Y precisamente cuando hablamos de nuestros abuelos, ya luego viene Balam Kitse, Balam Aap, Jaguar nocturno, es el, ¿cómo se llama? El jaguar que está al poniente. Está la abuela Chomija, agua hermosa y escogida. Balam Kitse Balam Majukutaj, el quien nos condenara. Está precisamente la abuela ahí en la salida del aire, el Tsununija, colibrí de agua, ¿verdad? Y el Akishajá, guacamaya de agua, allá donde la cosecha se repite 2 veces al año, allá donde están nuestros mares y nuestros lagos, allá donde abunda precisamente el cacao, el pataste, el maíz, el frijol. Ahí están posicionadas nuestras abuelas y todas ellas para dar vida, para generar, porque recordemos que en el poniente no es morir, sino que es renacer, es descansar para volver nuevamente con más energía. Y cuando trascendamos nosotros los de la cultura maya, nosotros no le tenemos miedo a la muerte. La muerte, claro que no, es nuestra aliada, porque a través de la muerte, ahí sí que vamos y nos convertiremos en otra energía, como lo dice el Popol Vuh. En estrellas se abrió la bóveda del cielo, en estrellas se convirtieron, en la bóveda del cielo se establecieron. Yo voy a ser una estrella, así que no le tengo temor a la muerte. Ahí estoy como mujer, en cualquiera de los 4 puntos cósmicos estamos como mujer. Nacimos, ¿verdad? Dimos vida, nos alimentamos y algún día nos transformaremos en otra energía. Qué bonito, muchas gracias. Había pedido la palabra Noé López, entonces si nos hace el favor, primero le leo la respuesta, una pregunta, y luego para que conteste. O Noé, ¿quieres participar de una vez? Como tú guste. Dale de una vez entonces, ya que estás ahí. Bueno, muy buenas noches, Nana. Buenas noches a todos los que están acá presentes. Felicitar a Espiritualidad Maya por el esfuerzo que han hecho, que es este conversatorio y todos los conversatorios que anteriormente han realizado. Una de las cosas que por ahí una pregunta que salió de la cuestión de tomar de empoderamiento de las mujeres, yo creo que no es que los hombres le den el poder a la mujer, sino que la mujer es la que tiene que tomar el poder, asumir ese rol que hoy en día prácticamente el universo se lo está dando. O sea, ya estamos en la era de la mujer, así que no necesitan solicitar permiso para empoderarse como mujeres, ya que están en el ciclo de la mujer. Y eso por una parte. La otra parte que le quería preguntar a la Nana, dentro de su conocimiento, dentro de su sabiduría, en la cuestión de los padres, madres, primigenios, dice por acá, lo que es Balan Kikse, Balan Acá, Mahukuta, Ixbalan, yo tengo entendido de que hay glifos de ellos, pero no sé si ella o Julio o alguien de los que están acá presentes sabrán si hay glifos o representaciones de lo que son sus esposas.
me parece extraño de que no hubiesen, tienen que haber, no sé si alguien, si la nana sabrá si habrá alguna representación en glifos de ellas. Eso sería la pregunta. Gracias. Pues como para nadie es desconocido que nuestras bibliotecas ardieron en tremendas fogatas y el corazón de nuestros abuelos y de nuestras abuelas pues lloraba al ver toda, ahí sí que sus conocimientos podían convertirse en cenizas. Son muy pocos los libros que se salvaron de esa hoguera. Inclusive el mismo Popol Vuh no se podríamos decir que no se salvó de esa hoguera, porque si existiese de verdad, como se dice, que si existiese así de manera jeroglífica en pinturas, yo dudaría de que todavía esté en buenas condiciones, tomando en cuenta que cuando verificamos o vemos precisamente otros documentos de la época, como el título Coyoyo, entonces ese libro ha de haber desaparecido. Y yo, en mi triste opinión, en mi humilde opinión, no conozco si hay glifos. Ahí sí que yo también reconozco mi limitante, tengo que adentrarme y estudiar más, pero yo hasta el momento no he escuchado a nadie decir, o quizás no he tenido ese roce, dijéramos, para dar una afirmación. Voy a investigar y ya luego tendré la respuesta correcta. Muchas gracias. Dice Flor de María Pérez, Nana, felicitaciones por su exposición, estoy muy conmovida. Solo me surgió una duda, ¿en el Popol Vuh hay alguna evidencia de la diversidad sexual? ¿Es algo más que la dualidad femenina y masculina? Pues también eso ya me lo hicieron y no hay, yo no lo he encontrado, yo sí no lo he encontrado. Hay evidencia en las cuevas de Nachtunich, en Poptún, que sí hay escenas, la comunidad de arqueólogos está dividida si son escenas de homosexuales o son escenas de rituales a la fertilidad, pero sí hay una escena donde hay dos personajes hombres que están con el pene erecto de frente y medio abrazándose. Eso es en el clásico. En el Popol Vuh no, ¿verdad? Pero pues En el Popol evidencia. Vuh no. No. En el Popol Vuh no. Muy bien, gracias, Nana. Vamos a ver. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Si no, dice, vamos a ver. Flor dice, en agradecimiento por su exposición. La duda es qué simbolismo tiene el número 9 cuando se refiere a las 9 molidas. Abrazos y felicitaciones. Muchas gracias. Pues sí, tiene mucha razón. El número 9 molidas le dio la abuela Ishmucané y se refiere precisamente a las 9 lunaciones en la gestación humana. He ahí la representación precisamente de nuestro calendario sagrado Cholquij también, ¿verdad? Porque si son 9 lunaciones, son 260 días más o menos, ¿verdad? En que tarda la gestación humana. Entonces se refiere precisamente a los 9, si hablamos en el lenguaje actual, dijera, son los 9 meses del embarazo. Entonces la abuela Ishmucané estuvo ahí. Recordemos que la abuela Ishmucané es abuela, comadrona, es Yom. Y entonces, ¿qué es lo que hace una Yom? Acompaña a la mujer embarazada. Yo tuve la oportunidad de tener una madre Yom, mi madre era Yom, ¿verdad? Y yo asistí a los partos de mi madre. Y sin duda alguna, los partos atendidos desde hace miles y miles de años, porque vi cuando mi madre recibía a los niños y los recibía a cuclillas, es decir, no de forma como lo hacen actualmente, las mujeres están acostadas, no, las mujeres estaban hincadas.
y de esa manera nacían los niños. Y recuerdo, quiero compartir con ustedes algo que yo también tengo en el corazón. Mi madre, como Yom, ella escuchaba los latidos del corazón del bebé y tocaba la cabecita del niño. Y llegó una señora esa mañana a la casa, allá en nuestra aldea, llegó, y el niño estaba paradito, por decirlo así. Ella lo sintió en el vientre de la madre, estaba paradito. Eso fue en la mañana, pero ya, y mi mamá le dijo, ya está por nacer, le dijo, y está parado. Cabalmente en la tarde fueron a llamar a mi mamá, que ya estaba con sus dolores de parto. Y yo me fui con ella porque yo era jovencita, ¿verdad? Yo asistí a varios partos también. Entonces, ¿y cuál fue la sorpresa? Era la misma señora que había llegado una mañana y que la posición del bebé estaba paradito. Y cuando venía el niño, primero salió un piecito. Y bueno, el ritual antes de todo esto, pues, está una escudilla con brasas candentes, ¿verdad? Y cada vez que la madre tiene contracciones, se le pone un paño caliente en la espalda, porque depende muchas veces, a veces es en la espalda, a veces es en el bajo vientre donde están las contracciones, depende. Entonces se le pone un paño caliente y para ayudarlas, ¿verdad? Y entonces en esa oportunidad salió primero el piecito. ¿Qué hizo mi sacrosanta madre? Introdujo nuevamente el piecito y ya luego salieron los dos piecitos. Y ella decía que para que los codos del bebé no quedaran trabados, con los dedos de mi sacrosanta madre jaló los piecitos y ya luego empujó los codos y el niño salió así, ¿verdad? Fíjense, qué maravilla. Esas son nuestras Yom. En el contexto actual hubiera sido una cesárea, pero ahí no hubo necesidad de cesárea, ¿verdad? Y ya luego, ¿qué es lo que hace una Yom? Precisamente una Yom acompaña a la madre en el tuj, en el temazcal. Y eso yo lo aprendí también con mi sacrosanta madre como comadrona. Porque cuando yo era joven, yo le preguntaba y le decía, mamá, ¿y por qué usted le va a ir a hacer sus baños a la gente? Sí, ellas ya son señoras, ellas ya saben bañarse. ¿Y por qué usted ya no vaya, mamá? Ya es suficiente con que usted los haya ayudado, haya recibido al niño. Y ella nunca nos explicó, porque como las mamás de antaño eran muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo le podríamos decir? Muy precavidas, reservadas, esa es la palabra, muy reservadas. Ya cuando a mí me tocó fue cuando ella me explicó y me dijo, mija, me dijo, ahora sí, te voy a acompañar al temazcal, me dijo. Y yo le pregunté, yo pensé que era solo por la leche, fíjense. Yo, ahí en mi ignorancia, dijéramos, pensé que era por calentarme la leche, pero mamita, yo me puedo echar agua, yo me voy a calentar la leche. No tenga pena, mamá. No, me dijo, no es eso, me dijo. Es precisamente para que el aparato reproductor femenino vuelva a su normalidad y logre su tamaño original. El secreto del tujo. Fíjense. No es nada más, yo pensé que era por la leche. No, tiene algo más profundo precisamente y se hace con reverencia, se hace con nuestros zacates, ahí sí que con el quebuj, con manzanilla, se hace precisamente con salvia santa, hierbas aromáticas y qué sabroso se siente, fíjense. Porque los huesos, a uno la cadera, la columna vertebral, los últimos discos quedan adoloridos cuando damos a luz de manera natural. Y el tuj, cómo nos reconforta, nos ayuda. Y los masajes que hacen las Yom. Y precisamente el acompañamiento que nos da una Yom en el temazcal es grandioso, es divino, es inexplicable. Nos llenan de energía, nos dan su fortaleza y nos reconfortan. Y a los 40 días como que sin nada. Muchas gracias, Nana. Dice Suri,
Bueno, nos saluda, dice buenas noches, ¿cómo podríamos motivar a las nuevas generaciones a que se interesen más en la cultura? Pues para que se interesen más en la cultura, hacer talleres con jóvenes, trabajemos con la juventud porque en ellos está cimentada nuestra esperanza, porque si vamos a esperar del sistema, eso nunca lo vamos a lograr. Yo trabajo en el Ministerio de Educación, pero el sistema funciona cabal, adecuadamente para lo que se espera de la clase trabajadora. Entonces, hay muchos esfuerzos, pero los esfuerzos a través del Ministerio de Educación es un gran desafío, es un gran reto. Hay poco recurso, hay tanto humanos como financieros. No así el otro, dijéramos, ahí hay dos, dijéramos, está la DIGEVI y está la DIGECADE. La DIGECADE tiene un presupuesto mayor y la DIGEVI tiene un presupuesto menor. Ahí hay más programas, aquí también están los mismos programas, pero con menor recurso humano. Entonces, sí, pedirle mucho al sistema sería no llegar nunca a aterrizar, ¿verdad? Pero es necesario que nos vayamos inmiscuyendo, que nos vayamos reinsertando y trabajar ahí sí que como aportando nuestro grano de arena, nuestro grano de maíz, para que nuestros niños y nuestras juventudes, yo tengo mucha esperanza, hay maestros jóvenes y esos maestros hay que, ahí sí que encaminarlos y darles a conocer la grandiosidad de nuestra cultura. Y sí, los maestros jóvenes tienen una mente muy plástica, absorben precisamente lo que uno les transfiere. Muchas gracias. Dice Luz Vidal, ella, bueno, quiere agradecer, dice, y tiene una duda, ¿cómo se traduce la palabra Nijaib? Ishkin Nijaib, pues no lo había previsto, fíjese. Nijaib, Nija podría ser de la casa grande. Nij, de ja, Jaib, los de la casa, Nijaib, porque ja viene de casa. Ib, plural, de casa. Los de las casas grandes. De hecho, el conversatorio de la semana pasada fue sobre los títulos de Shkim Nehaib que nos dio Arcángel Rafael Hernández. Muy interesante, y él lo traducía como Casa Grande. Muy bien, muchas gracias. Dice, vamos a ver, Luis, en Pocomam decimos Canoyá, Poj, abuela nuestra. No, solo quiero ver. Dice Luna, y creo que respalda la energía femenina de Xbalanquej, convirtiéndose en la abuela Luna. Está hablando en su idioma. Dice, vamos a ver. Memorial de Sololá, no sé si será Ángel Elías, dice. ¿Se puede hacer una relación entre el paso de Xibalbá de Ajpú y Xbalanquej con nuestra vida real cuando pasamos por situaciones difíciles y estamos siendo probados? ¿O esta idea está mal permeada por el cristianismo? Gracias, Nana Violeta, por su sabiduría. Y luego Yamanik. Habla de una vez Yamanik después. Buenas noches, Julio. Estamos aquí viendo junto a Lina la conferencia en las dos en la misma computadora. Entonces ella tiene una pregunta, pero acá estamos las dos. Y feliz noche a todos y muchas gracias, Nan Violeta, por compartir tu conocimiento muy enriquecedor de esta conferencia. Gracias. Bueno, Lina, solo para contarles a todos, Lina estuvo hace 15 días con nosotros hablándonos sobre el ¿cómo se llama? Nos dio una conferencia sobre el Huachakit Bats en algunos textos indígenas, y ella hoy precisamente también dio una conferencia a las 3 de la tarde para la Universidad de San Carlos. Entonces, Lina, te escuchamos, gracias por participar. Buenas noches a todos. Primero que nada, gracias siempre a Espiritualidad Maya por traer temas tan interesantes, y una felicitación enorme a Violeta. Ahora el papel le toca a ella, ¿verdad? Y es desde el punto de vista femenino, ¿verdad? Y una felicitación sincera. Ojalá todas estas reflexiones que haga sean un libro dentro de poco. Felicitaciones y abrazos.
Muchas gracias. Bueno, estamos compartiendo los videos en el canal de YouTube. Ahí está ya tu conferencia, la de Ángel Elías. Entonces, gracias y gracias. Bueno, entonces si nos puede contestar la pregunta, Nana, del Memorial de Sololá, sobre la idea de esta idea que puede estar permeada por el cristianismo, dice. Y me la podría repetir. Dice, ¿se puede hacer una relación entre el paso Xibalbá de Junajpuish Balanque con nuestra vida real cuando pasamos por situaciones difíciles y estamos siendo aprobados? ¿O esta es una idea más permeada por el cristianismo? Bueno, si nos vamos desde el punto de vista del cristianismo, pues recordemos que el cristianismo es solo de culpa, solo de pecado. Precisamente desde el cristianismo nos han enseñado a nosotros que las mujeres pues somos el sexo débil, somos las pecadoras, que fuimos quienes le dimos la manzana a Adán, y etcétera, ¿verdad? El cristianismo precisamente, lamentablemente, está tan ya casi que en el ADN de mucha gente, ¿verdad? Pero es válido, claro que sí. Todos nosotros hemos tenido nuestros propios Xibalbás. Todos nosotros quienes conformamos cualquier cultura del mundo, como muy bien lo apuntalaban al inicio, claro que hemos tenido nuestro propio Xibalbá y hemos salido victoriosos de ellos, ¿verdad? Hemos incluso, ha muerto nuestra energía, ha muerto muchas veces nuestra esperanza, pero reviven y renacen como lo hicieron Hunahpu e Ixbalanque, ¿verdad? Y luego precisamente se alegró el corazón de la abuela Ishmucané cuando ella estaba invocando en el patio de su casa frente a las cañas, ¿verdad? Porque ellos dejaron dicho que si morían las cañas, pues eran porque habían sido vencidos. Y cuando murieron las cañas, ella se entristeció muchísimo. Pero cuando vio que retoñaron esas cañas, las llamó cañas vivas, cañas de la casa. Y precisamente cuando nosotros como seres humanos pasamos en uno de esos Xibalbás, o nuestros hijos pasan y los vemos sufrir, inclusive desesperarse, claro que nuestro corazón llora. Pero cuando ya van recuperándose y saliéndose, como la abuela Ishmucané, hijos de la casa, cañas vivas, lechos vivos, ¿verdad? Y entonces, Hunahpu e Ixbalanque son cañas vivas y nosotros también somos cañas vivas, lechos vivos cuando salimos de ese Xibalbá. Claro que es válido, pero desde nuestro concepto cultural, desde nosotros mismos, sin arrimarnos a los otros. Muy bien, muchas gracias. Dice Malati, estoy desde Colombia, aquí no existe el TUG, ¿qué puedo hacer en este caso? ¿Cómo? Que no. Dice, no hay TUG en Colombia. Ay, no hay ¿Qué TUG. puede hacer? Hacer uno. Que haga un su TUG. Sí, es fácil hacerlo. Le vamos a mandar un modelo de TUG y no sale caro, por supuesto que no es caro. Así que puede hacer su propio TUG. Le vamos a mandar ahí sí que un modelo de TUG y decirle en cuánto sale más o menos. Aquí en Guatemala un buen TUG, si uno lo quiere muy bonito, es ya un poco modernizado, pues podría salir en 5,000, pero si lo dejamos como inicialmente era, pues tengo entendido que salen 2,000 quetzales. Bueno, entonces, si me lo mandan, Ana, se los mando a los que escriban por correo electrónico. No sé si alguien más quisiera no sé si alguien más quisiera abordar el uso de la palabra. Vamos a esperar un momentito. Bueno, le cuento, Nana, mientras tanto, ya hay un montón de mujeres organizadas que están viendo aquí su presentación. Entre ellas está Tita, del sector de mujeres. A ver, alguien había levantado la mano. ¿Quién vi? No vi quién era.
si nos puedes hablar directamente, por favor, te lo agradecemos. Guadalupe Urbina dice. Sí, sí. Me gustó mucho la manera en que, yo soy de Costa Rica, me gustó mucho la manera en que ella expuso, porque no es una académica, es una mujer con una sabiduría, Sí, sí. y es tan importante, o sea, yo no lo siento como un discurso académico universitario, sino como una exposición de su corazón también. Y eso me gusta mucho porque creo que las mujeres tenemos que hablar desde nuestro corazón, desde nuestra intuición y nuestra sabiduría heredada por milenios. Entonces, eso me gustó mucho. Hay algunas imprecisiones que ella misma con mucha humildad dice, hay cosas que yo no sé, eso no te puedo explicar. Y entonces alguien preguntó algo sobre el tema de la situación de las mujeres. Yo creo, no sé, es mi impresión, que quiero tal vez compartir este pensamiento. Yo creo que lastimosamente toda la lectura que se ha hecho de los libros sagrados, no solo en Guatemala, en todas las Américas, está tristemente teñido por la presencia del catolicismo, que de alguna manera toda la moral, digamos, ¿Qué pasó? católica empañó, digamos, mucho de la visión de los pueblos. Por ejemplo, una creencia súper avanzada de muchos pueblos en las Américas es que nuestras deidades eran duales, es decir, se manifestaban en diferentes circunstancias con su energía masculina o femenina, como ella decía, ¿no? Eso se ve en muchos libros, no solamente está en el Popol Vuh, está presente, donde Spillacox, Mucané, ambos comienzan con X, pero son lo masculino y lo femenino juntos, ¿verdad? O Mesihuatl y el Ometeo, son lo mismo. En Costa Rica, Cibú, Surá, son las dos caras de la deidad, que tiene el poder de la presencia femenina y masculina. Entonces, mucho de eso, cuando los españoles llegan, no lo entienden. Y al no entenderlos, dividen las deidades en dos y los convierten en dos dioses, uno masculino y uno femenino, porque ellos no, en su cabeza ya es una mentalidad muy atrasada. Nuestros pueblos en términos espirituales eran muy avanzados y su visión, digamos, de creer que las deidades manejaban las energías de acuerdo a la necesidad, es muy bonito porque supera, digamos, esa visión de un dios masculino que manda, un emperador, un rey, y en ese sentido creo que las mujeres probablemente tenían un lugar muy importante de manifestar la energía femenina o masculina cuando fuera necesario. Eso era lo que yo quería aportar. Yo no soy una experta, pero adoro los conocimientos de la gente, lo que la gente puede aportar más allá de los libros, porque yo he aprendido con libros, pero me gusta mucho cuando yo la escucho a ella hablar, yo escucho su corazón, su conocimiento, pero siento su corazón. Y nos hace mucha falta en las Américas que nuestras mujeres enriquecidas por su espiritualidad autóctona y auténtica compartan con nosotras las mujeres de otras generaciones. Yo tampoco soy tan joven, ya tengo 60 años, pero me parece que soy joven en el conocimiento y por eso agradezco tanto el aporte de ella. Qué lindo sería conocerla personalmente y poder conversar más con ella, ¿no? Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Qué gusto. Dice Eddie López, dice, he escuchado esto de nuestros abuelos fueron ya esto ya lo había contestado, dice. He escuchado esto, si nuestros abuelos fueron politeístas, otros dicen que es probable que nuestros abuelos no tuvieran dioses. Otra pregunta seria para el debate, Nana. Ajá, no, si nosotros, bueno, si lo vemos desde el punto de vista judeocristiano, pues de plano, si nosotros queremos parecernos a los otros, pues de plano, pero nosotros no nos tenemos por qué parecer a los cristianos, nosotros tenemos que, ahí sí que visualizarnos como tal, ¿verdad? Desde nuestro ser. Entonces, claro que sí, están nuestros dioses, está Alom, Tzakol, Bitol, Cajolom, Sacanim Sis, ¿verdad?
Y entonces están inclusive desde un nivel de diosa, la abuela Ishmucané, la Apojishkik. Claro que sí, no tenemos por qué parecernos a la cultura, a una cultura monoteísta, a la cultura cristiana que dice que es monoteísta, cuando sabemos muy bien que también ellos son politeístas, más politeístas aún todavía, ¿verdad? Entonces yo no termino de entender, a mí no me cabe, porque, bueno, yo no quiero pasarme al otro lugar, ¿verdad? Pero no termino de entender cómo 3 en 1. No, yo sé que ahí hay 3 y tienen que haber 3, no solo 1 en 3, ¿verdad? Así como nuestra cultura, está Tzacoles, uno, Vitoles, otro, Alomes, otro, Cajolomes, otro. Entonces, desde mi concepción, ¿verdad? Entonces, desde nuestra concepción es así, pero no tengo por qué pensar desde mi cultura en base a los otros, sino que voy a pensar en base a mi esencia, a mi ser. Muy bien, muchas gracias, Nana. Ishmucané, levantó la mano. Si quieres participar de una vez, Ishmucané, por favor, te escuchamos. Mateo Shawé, Nana, muchas gracias por sus mensajes y su sabiduría. Yo quisiera preguntarle acerca de una manifestación que es el Rajahual en todos los pueblos indígenas y cómo, digamos, desde su experiencia usted ha podido indagar en la energía femenina representándose en el Rajahual. Y muchas gracias por toda su sabiduría y por compartirla con nosotros y nosotras. Y jajochi katpewi nana, jajochi katpewi akato lenuchawem. Kato. No sé si me escucha la persona que... Ishmucané, ¿escuchas? Sí. Sí, acachobel cachabar. Nana, pero pa cachiquel. Pa cachiquel. Y jasri rajawal chaweat. Para el Rajahual, o sea que de Huinaquish, es que pa Juncerro, Rajahual, pa allá, eco Rajahual, pero rin eco Jun Kutunik, que si, porque de Huinaquish, es que eco Nima Kohun Tata o Kohun Ishok. Pero entonces Richimbisque también Rijajawal, o sea que de Alapó y de Xoqui, o sea que de Caí también eco o depende, digamos, del lugar, si eco con Alapó o con Xoqui, entonces, o sea que es un Kutunik. Le Rajawal, haré le Rajau. Le quinchobin le Rajawal, haré lu Rajau. Canache le Huyub o Ajau, chauche. O Achaqel, haré la le Kawak Kachbo. Shukuje le Keuj. Kawiliachi, bueno, mejor lo voy a explicar en español. El Rajahual es el dueño de, dijéramos, cuando nosotros decimos Urrajahual Lejiub, Urrajahual, el dueño de la montaña, el Nahual de la montaña, pues ya cuando nosotros nos ubicamos allá, claro que Urrajahual Lejiub, Urrajahual Lejorón, tiene su dueño la montaña, tiene su dueño el agua, tiene su energía, pues vaya, la montaña tiene su propia energía, el agua tiene su energía, su dueño, su cuidador, su protector en este caso, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros vamos a la montaña, le pedimos permiso al dueño de la montaña, al nahual de la montaña, para que nos reciba con amor y con ternura. Y cuando vamos al Cho, al Paló, le decimos también al dueño del Cho y el Paló, a su nahual, a su energía, que nos reciba, que nos regale su energía, que nos fortalezca con su energía. Y todo lo que existe tiene energía precisamente. Y yo como ser humano tengo mi propia energía, con mi Rajahual
y la comparto precisamente con amor, con cariño y con mucha identificación hacia lo que yo represento para mi familia, para mi comunidad y para mi país. Muchas gracias, Nana. Dice Eddie López, dice, vuelve a preguntar, él fue el que preguntó lo de si los abuelos eran politeístas y hacía una anotación, dice, los epigrafistas dicen que solo tuvimos ancestros, abuelos. En su mayoría, no es que sea raro, pero muchos epigrafistas vienen desde la Academia Occidental. Entonces, si se viene desde la Academia Occidental, por eso es que el concepto filosófico que se tiene es distinto a la concepción de los pueblos originarios. Y esto va con algo que decía Tita. Tita decía en la parte de abajo, pues tenemos que aprender a descolonizarnos del pensamiento judio-cristiano y colonial. Porque hay que recordar que los abuelos tienen una gran contribución. Y por ahí puede ir un poco el asunto. No necesariamente desde lo que yo sé, porque pues conozco a varios amigos que son epigrafistas, y que tienen una sabiduría académica muy, muy interesante, pero sí conozco muy poca gente que sea epigrafista y que practique la espiritualidad como tal. Entre ellos, no sé si usted se recuerda, Nana, de Inés Puluc, un amigo cachiquel de San Juan Zacatepeques, que es de los que trabaja epigrafía maya y que es maya practicante, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una unidad de pensamiento, mientras que desde el otro punto de vista es como se piensan dos marcos filosóficos distintos, ¿verdad? Por ahí podría ser, no sé si le quiere acotar algo, Nana. No, yo como lo he dicho siempre, ¿verdad? Que al hablar de nuestra cultura, pues vamos a hablar sobre nuestra cultura, pero no pensando en Occidente, porque si pensamos en Occidente, nos confundimos y nos enmarañamos, porque esa energía no nos pertenece, esa es energía de ellos, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que volver a lo nuestro. Y claro que sí hay dioses, y el creador y el formador, ¿verdad? Corazón del cielo, corazón de la tierra, Sacol, Vitol, Alom, Cajolom. Entonces, sí, desde nuestra concepción, ellos son nuestros dioses. O si ustedes lo quieren llamar, pues es nuestro Dios, como si queremos compararnos a los otros, que solamente un Dios, dijéramos, la Santísima Trinidad es una sola, entonces nosotros nuestro séquito de dioses, pues es uno solo, ¿verdad? Solo que representado, comparándonos con nosotros, ¿verdad? Si queremos compararnos con nosotros, representado en varios nombres y que es una persona, y si nos comparamos a los otros, le vamos a dar la energía masculina y le vamos a llamar Dios masculino, ¿verdad? Pero sería injusto para nosotras como mujeres en este caso, porque sabemos que desde nuestra cultura maya, la divinidad precisamente toma en cuenta las dos energías, tanto la masculina como la femenina, ¿verdad? Ese sería mi aporte. Bueno, solo Rolando decía, interesante pregunta y reflexión de Xmucandé sobre el Rajahual. Da una pauta que, un camino para entender el pensamiento maya quiché, en este caso, en su idioma, con los conceptos históricos. Pues sí, es interesante hablar desde la filología, ¿verdad? la fuerza del idioma. Y creo que tenemos a alguien más con la mano levantada, no sé. Creo que ya, bien. Eugenia, por favor, si participa directamente, por favor, te lo agradecemos. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les saludo desde San Miguel Dueñas, por acá por las faldas del Volcán de Fuego y de Acatenango. A la mitad de los dos, a la mitad de la Nana Violeta y la mitad de Ciudad de Guatemala. Así es. Muchísimo gusto, Tata Julio, muchísimo gusto, Nana Francisca. Pues como el tema era en base a las mujeres en el Popugú, mi consulta, mi estimada Nana y mi estimado Tata, es el siguiente. Están tocando el tema pues, de las mujeres en su momento y mi pregunta es la siguiente. Acorde a la cosmovisión maya, se celebra el Día de la Mujer prácticamente en un Belejeb Bat. ¿Cuál es la razón, motivo? Pues en el Belejeb Bat pues se hace relación precisamente a las 9 lunaciones del embarazo.
Ese es el motivo de que se dice que es el Día de la Mujer. Solo nosotras las mujeres tenemos esa capacidad de concebir. Solo nosotras las mujeres damos vida. Y el Beleheb Bat es vida precisamente, es la continuidad de nuestras generaciones en el devenir. Y el Beleheb Bat es el hilo de nuestra existencia. Ahí sí que a través del tiempo. Y son los 260 días del calendario maya. Muchas gracias. Tata Julio. No, interesante porque también está el tema y ahorita me recordé de algo, de un debate que se hace muy fuerte todavía hoy con los guías espirituales y las guías. Yo me recuerdo que en la invocación hacia las 4 esquinas del universo, o de los 4 puntos cósmicos, como la dicen también algunos otros abuelos, a mí me enseñó mi maestra a invocar primero el sur, que es el lugar de la energía femenina, y luego al norte, la energía masculina. Me recuerdo que, por ejemplo, con los del Salvador primero invocan el norte, y así, una gran diversidad. Entonces yo me recuerdo que le pregunté un día a mi maestra y le digo, mire, Nana, ¿por qué se invoca primero el sur? ¿Por qué primero a las mujeres y por qué luego a los hombres? Le decía. ¿Acaso usted da luz? Me dijo. ¿Acaso usted genera la vida? Fue su respuesta. Y entonces, pues, me dio muchísima gracia. O sea, la respuesta es una respuesta muy lógica. O sea, también de quién genera, preserva y mantiene la vida, pues son las mujeres, ¿verdad? Entonces, a mí sí se me hizo lógico primero esta situación de considerar primero la invocación del lado femenino en la ceremonia, ¿verdad? Bueno, es parte de la importancia. Y tal vez para... ¿Sí, Nana? Sí. Fíjense que también desde nuestro lenguaje común y corriente, desde el lenguaje cotidiano, precisamente nosotros cuando platicamos, dijéramos cuando hay una reunión y cuando hablamos en nuestro idioma, por supuesto, decimos Shokagabnan, Shokagabtat, Chinlanan, Chinlatat. Primero mencionamos a las señoras y después a los señores, pero eso ya está en nuestro ADN, ya, desde nuestro idioma. Pero cuando hablamos en idioma español, hablamos en el idioma de Cervantes, también ya sabemos que hay que saludar primero hacerle reverencia a los hombres y después a las mujeres, ¿verdad? Pero eso ya es cultural, ¿verdad? Cuando ustedes estén en nuestras comunidades, aprendan nuestro idioma, ustedes se van a dar cuenta que primero se saluda a las mujeres y después se saluda a los hombres, ¿verdad? Entonces, las mujeres, precisamente por lo que representan, precisamente porque son la esencia de la vida, son la continuidad de la especie humana, de los hombres y de las mujeres de maíz. Tenemos a América de López y luego a Guadalupe Urbina. Intervenciones prontas, por favor, para ir cerrando ya el conversatorio. Buenas noches, Nana, Francisca. Gracias por toda la información tan bella que nos está dando. Nosotros estamos aprendiendo mucho acá en El Salvador. También a Tata Julio, gracias por permitirnos seguir aprendiendo de ustedes un montón. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros acá en El Salvador nos han enseñado los tatas. Bueno, nos decían que cuando una mujer andaba con su periodo menstrual, no podía ofrendar o no podía participar en una ceremonia porque no era correcto, porque así les habían enseñado los formadores de ellos. Con el tiempo empezamos a investigar y a ver, ¿verdad?, que se podía hacer. Entonces mi duda es, ¿cómo participaría una mujer teniendo su periodo menstrual? Si es normal que se participe en una ceremonia como guía espiritual, ofrendando, llevando a cabo la ceremonia, o se tendría que retroceder y esperar que cambie su periodo para poder ofrendar o desarrollar una ceremonia. Esa es mi pregunta, Nana, gracias. Igual, las mujeres que participan en la ceremonia podrían ofrendar o podrían dar sus ofrendas a nuestros abuelos con el periodo menstrual. Gracias, Nana.
Pues esta vez sí me toma de sorpresa porque a mí mi maestro fue un varón, pero primero fue una señora, mi maestra, y después fue un maestro varón. Y nunca me dijeron y nunca me limitaron al respecto si quería ofrendar con o sin el periodo. No tuve limitante. Y con los tatas y con las nanas con quienes nos hemos reunido, no hemos tenido esa limitante. Lo que sí es cierto es que hay que tener, ahí sí que abstinencia sexual, eso sí. No debe de haber uno tenido relaciones sexuales. Por ejemplo, si yo voy a hacer mi ceremonia el día de mañana, yo hoy tengo que estar en abstinencia, tengo que ahí sí que estar completamente concentrada para que mi fuego se levante, para que mi fuego me dé señales, para que mi fuego me reciba también, ¿verdad? Pero estar en un periodo tan natural de la vida que es la menstruación, eso sí, no, yo no lo leí en el Popol Vuh, ni me lo dijo mi maestra, ni lo hemos dialogado, ni se me había ocurrido precisamente, pero sí lo que sé es que debe de haber abstinencia sexual, eso sí. Y entonces, y también andar por el camino consecuente. Sí, Tata Julio. Yo creo que esta podría ser ya una concepción cristiana, sí. Porque es una concepción judía. Porque yo me recuerdo que ya lo habíamos discutido una vez con ellos. Yo pregunté, de hecho yo nunca me lo había puesto a pensar, le pregunté a mi maestra y me dijo lo mismo, si es una relación de la vida. Y lo que sí es cierto que tenemos que tener las normas de higiene, me dijo ella, ¿verdad? Y siempre la costumbre, y ahí, pues, ahí es más, pero me decía ella, y luego lo fui preguntando con varios abuelos, era el tema de la conservación de la energía, de conservar mi energía vital para poder ofrendar a Sagrado Fuego, el hecho de no tener intimidad con mi pareja previo a ofrendar al Sagrado Fuego. Pero puede ser, yo diría que también estas ya son visiones que se han metido en la cosmovisión maya, no maya, sino de origen judío-cristiano, ¿verdad? Porque sí, los judíos pues sí tienen ciertas restricciones con respecto al periodo menstrual y demás, ¿verdad? Pero de ahí por lo regular no, desde la cosmovisión y la cultura, yo me recuerdo que ya me lo habían preguntado y no, yo pregunté y tampoco, ¿verdad? Y bueno, Guadalupe, para terminar entonces tu intervención. Ajá, así solamente quería decir que como a mí me gusta mucho aprender de las culturas diversas, he visto que, bueno, también en el libro sagrado maya hay un concepto muy profundo que no se da en todas las culturas occidentales, en las más antiguas sí, pero ya después cuando vinieron las religiones monoteístas, digamos, eso se perdió, y es que aparece la energía creadora y formadora. Es un concepto súper elevado, incluso que se ha llegado a entender en el mundo occidental, a entenderlo, a explicarlo desde la física cuántica. ¿Qué significa la energía creadora? El creador formador es lo mismo que estamos hablando. El creador es el espacio, la energía activa, y la formadora es la materia en donde se gesta la vida. Y esta es la misma acción, es la acción masculina y femenina generando la vida. Eso es muy importante entenderlo porque fue muy fuerte el impacto de las culturas occidentales a la llegada de los españoles, que negaron absolutamente esta enorme capacidad de los pueblos de las Américas de entender esas dos energías. Eso es lo que quería decir. Incluso existe dentro de la matemática sagrada, dentro de la geometría sagrada, existen estos conceptos. Los mayas ya los tenían muy claros y además los aplicaban en los nombres de sus deidades. Solamente, gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a todas y todos la participación. Ha sido un conversatorio maravilloso. 1 hora, casi hora 45 minutos llevamos ya en este maravilloso conversatorio. Le quiero agradecer, Nana, por su tiempo, por su disponibilidad, por la amistad, además, que pues, en estos años hemos atesorado. Y bueno, pues de verdad le agradezco muchísimo el tiempo para compartirnos este bello conversatorio, su experiencia de vida,
su experiencia de espiritualidad vivida. Y bueno, de verdad le quiero agradecer el espacio y quisiera pedirle que si nos puede terminar con una reflexión final, Nana, para cerrar nuestro conversatorio del día de hoy. Muchas gracias a ustedes también por haberme invitado y por haberme escuchado. Con lo poquito que yo sé, aquí estamos y a la orden. Ahí sí que la abuela del día, la abuela Ahmak, quien ha sido tan judeocristianizado su significado porque lo han asociado con el pecado, cuando Ahmak no tiene nada que ver con el pecado, a lo contrario, con la sabiduría de nuestras abuelas y de nuestros abuelos.